La Pólvora. Noticieros en línea. 7 de la mañana con 49 minutos, es momento de La Pólvora y le damos la bienvenida a Miguel Zacarías. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días, Chuy, buenos días, Rita. Buenos días. Zamora, varios temas ¿estás viendo tu cuenta en X? Nunca había visto tu... ¿cómo si? Username. Tu username. Bueno. Buenos días, Chuy, buenos días, Rita Zamora. Buenos días. Oye, varios temas por platicar. Vamos Sí. a tener el rato más al secretario de Gobierno. O sea, venía saludando aquí a Lupita Domínguez, que es su vocera. Muchos temas con el secretario, muchísimos. Pero este tema, o sea, yo sí estoy azorado, sorprendido. O sea, ¿qué le vio o qué, a juicio de qué, o sea, tantos apoyos del sexenio de Diego Sinue al Grupo Pachuca? O sea, estoy cada vez más azorado, porque a todo lo que al tema del estadio, al tema del préstamo, al tema de la patrocinio al Real Oviedo, pues se agrega ahora un donativo que por ahí estaba escondido a través de la Comisión del Deporte, de 75 millones de pesos. Sí, Chuy, Rita, sí, la verdad sí me sorprende, o sea, no me sorprende porque creo que Jesús Martínez Patiño se confirma como un encantador de serpientes. O sea, Jesús Martínez Patiño que es el dueño del Grupo Pachuca, como un tipo habilidoso, pero es decir, todo lo que le da el gobierno de Diego Sinue Rodríguez Vallejo, increíble, o sea, increíble, y más, pues cuando tú dices, cuando hay apoyos que no, ¿cómo nos enteramos del tema del estadio? O sea, no fue una acción que se haya anunciado, sino que incluso fue una infidencia del propio Jesús Martínez Patiño, y ahora de este otro donativo también ahí oculto. O sea, en verdad es, arqueamos las cejas, se avanza en este tema y dices, híjole, pues sí habrá que aclarar muchas cosas, y esto se compagina mientras Jesús Martínez Patiño pues gana en apoyos del gobierno de Guanajuato durante el sexenio anterior. Al mismo ritmo parece que se demuestra que León cada vez es el hermano menor, el abandonado, el que no le importa, el que le dan las obras, el que las sobras en materia deportiva. Entonces tú dices, ¿a beneficio de qué tantos apoyos? Sí, la verdad es increíble, pues todo este tipo de asuntos, incluso, insisto, sobre todo que esos apoyos no salieron de inmediato, no salieron en el momento, sino posteriormente, y siempre dicen que lo más claro es lo más decente. Entonces lo inverso es que pues, cuando no hay algo transparente, pues Eso es lo más cuestionable. algo habrá que investigar, ¿no? Porque sí la verdad me llama mucho la atención esto, y puedo creer que Jesús Martínez Patiño es un hombre colmilludo, que convence con su verbo, mi gobernador, usted es el mejor gobernador de la historia y todo ese asunto, pero digo, no puedo entender. O sea, ya veremos cómo se aclaran tantas cosas que han surgido, y que surgieron de apoyo en el cierre de sexenio de Diego Sinue. No sé en dónde, no sé si en la auditoría, no sé si en la SEC, no sé si como sea, pero sí habrá que aclarar ese tipo de asuntos que, insisto, que siguen en la opacidad. Y más allá, digo, del tema de la Casa Azul y de todo ese rollo, hay temas concretos que ahí están, que hubo recurso público y que quedan por explicarse. Hay que recordar, Miguel, que Club León o Grupo Pachuca pues también quiso hacer lo propio con el gobierno municipal. Sí. Recuerda que hay una bolsa de apoyos para equipos deportivos profesionales, sí, donde está Bravos, donde está Virtus, donde está Abejas, y el Club León
hace 1 o 2 años, si no me equivoco, ya estaba inscrito también para recibir dinero. Eso fue cuestionable, por supuesto, con la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, y entre todo esto que se estuvo preguntando y criticando, no se dio. Así es. No se dio. Ahora, ya, finalmente el Grupo Pachuca va a todas, busca, el tema es pues, quién le da dinero, ¿no? ¿Quién le obsequia recursos? Y bueno, luego sabemos a beneficio de, o sea, ¿por qué con tantas facilidades, no? O sea, préstamos, y vemos el tema todavía del agua potable también, en fin, ya veremos en qué para todo Esa esto. es otra, Miguel, no han pagado el agua, o sea, Sí, no, ¿cuántos deben ya ahorita? Era El ya- último sí quieren pagar, pero ¿cuánto? Ya eran alrededor de 60, si no me 60 equivoco, millones, 60 o millones. sea, sí, Y hay sí, que recordar que es tema de Yo creo que descarga, ya no no es va a agua llegar. potable, es Exacto. tema de Sí, descarga. Descargas. Sí, descargas, pero aún así, como sea, ahí está la deuda y Sí. se va Sí, incrementando, está. incrementando, Así y es. hay voluntad para Y piden, pagar, y dicen, piden pero, pues, revisiones. Y, Así. pues, E insisto, mientras todo eso ocurre, el León es es el concepto. el malquerido, el niño el malquerido, el León dentro del Grupo Pachuca es el malquerido de Jesús Martínez Patiño. Increíble. Bueno, vamos a entrar sobre este tema, vamos a hablar al rato con el secretario de gobierno de este tema que a mí me llama la atención, de los famosos cascos con matrícula. Son varias cosas que ya platicamos aquí, ya leíamos el fin de semana, checaba qué había pasado con estos motociclistas, por qué en ese momento se plantea en este momento el tema de revertir el asunto de los cascos cuando hay pues un parlamento abierto. Me decían, bueno, va a entrar, las iniciativas todas se consultan, hay consulta. Para el tema de los registros de las motocicletas, hubo foros que se organizaron en 4 municipios. Me dicen que estos foros nada más son para la iniciativa que presentó Víctor Zanella, y que es el tema del registro del padrón de motocicletas, pero para el otro no. o sea, la otra es pegar la calcomanía en el casco. Exacto, para ese no. Entonces ahí sí me llama la atención, si me dicen que no hubo foros, por eso, con mayor razón, ¿cuál es? O sea, no los tomaron en cuenta. O sea, ¿cuál es entonces? Bueno, es que yo, hasta donde yo Sí. entiendo, esos foros en donde estaban los que se presentaban, porque estuvimos pendientes de esos, en donde estaban los de los padrones, ahí podían acudir ciudadanos y grupos de la sociedad civil. Ujú. Hasta donde entienden, me dicen que no, que esos nada más eran para el tema de del padrón. A lo que voy es que cuando se cuida un proceso legislativo, o sea, me llama la atención que esto se le haya ido a no al PRI, porque ahí los motociclistas dicen que por ocurrencia, Alejandro Arias Ávila no tiene el poder de hacer eso, por favor. O sea, Alejandro Arias tiene tres votos, o sea, no, o sea, ya quisiera Alejandro Arias tener ese poder, no lo tiene. Pero entonces el PAN, o sea, el coordinador de la bancada del PAN, presidente de la Junta de Gobierno, si el secretario de Gobierno dice no se cumplió, o parece que no se cumplió el proceso legislativo, entonces, por eso insisto, te decía el viernes, para algunas iniciativas sí hay, o sea, les revisas el punto y la coma, y que si tenés que convocar a un foro, y para otras no convocas. Sí, el dicho, sí, en realidad los motociclistas no fueron atendidos. Habría que preguntarle Claro. a los diputados si fueron o no atendidos, si no fueron o no tomados en cuenta. Pareciera, por lo que dice los motociclistas y replica el secretario de Gobierno, no fueron tomados en cuenta. Pues entonces es lo que voy, ese tratamiento tan disímbolo de iniciativas que les esculcas todo, y a los otros como va. Entonces sí me llama la atención esto, porque esto puede derivar, ojo, en un veto de la gobernadora, que pareciera ser lo que se perfila. Si están revisando, lo que puede hacer la gobernadora es vetar esa reforma, regresarla y no aplicarla. Esa es la consecuencia, por eso no es un tema anecdótico. Es una discusión, Miguel, y un proceso que se llevó mucho tiempo.
acuérdate cuando de que se presentó la iniciativa. 2022. Exacto, o sea, desde que se presentó la iniciativa hasta que quedó aprobada, fue un proceso bastante largo. No fue de un mes. Pero ¿sabes qué? Me dijeron que en el de 2022, para pasar la legislatura, que en ese momento no estaban, el PAN no la procedió. ¿Por qué creen? Que no le dio tratamiento a esa reforma. ¿Por qué creen? Porque había dos diputados que eran bikers, Martín López Camacho y Bricio Valderas, que eran bikers. Entonces dije, no, es atentar contra nuestros intereses, así es que ahí le voy. Si quieren, lo seguimos platicando porque va a ser tema ahorita con el secretario de Gobierno y platicamos de otros temas. Okay. Muy bien, 8 de la mañana en punto, hacemos una pausa y al regreso ya está listo también aquí para platicar con nosotros Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno. La pólvora. Noticieros en línea. Ya son las 8 de la mañana con 51 minutos. Saludamos nueva cuenta a Miguel Zacarías y la pólvora. Miguel, ¿cómo viste esto que nos dice el secretario? Pues interesante, ¿no? Varios temas que hay en materia de seguridad, de notarios. La Secretaría de Gobierno siempre es muy variada y poco a poco vemos cómo se desplaza la gobernadora y toma ciertos temas y se posiciona cuando haya entrevistas, además banqueteras o el chacaleo, solamente en ciertos momentos, y el secretario se asienta más en este papel que suele tener un número 2, que es de vocero y hablar de muchos temas, lo cual le da mucha presencia y exposición, y por supuesto que la exposición mediática y la exposición física en tantos ámbitos, pues también tiene sus riesgos. El secretario de Gobierno pues hace malabares porque pues, tiene que atender, ya vimos ahorita con los temas, el tema que tiene que ver con Dolores Hidalgo y los jornaleros, el tema de las buscadoras, el asunto de los notarios, y bueno, pues, estos temas que tienen que ver también con el asunto legislativo. Me queda claro que en esto de las motocicletas algo va a pasar. Yo sí veo, no sé si podríamos hablar del veto, no sé qué solución intermedia puede haber entre vetar la reforma y hacer otra cosa, algo intermedio, es decir... O replantear el proceso, la medida. Volver a hacer... Pero sí, ojo, creo que sí habla de qué pasa con esta conexión entre el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, al final... aquí algo falló porque, o sea, si el Ejecutivo va a revisar un dictamen de una reforma que además fue aprobada por unanimidad, o sea, no es que Morena lo aprobaron todos. Entonces me llama la atención esta parte porque habla más bien y centraliza un tema en que pues, no hubo una comunicación efectiva entre el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, y bueno, el Ejecutivo es la gobernadora Livia Denis, el Legislativo, el presidente de la Junta es Jorge Espadas Galván. Entonces, en esas reuniones de vinculación, ¿qué pasa? ¿Y por qué tienen que salir a manifestarse los motociclistas con este asunto? Ahora me decía alguien que no es del PAN, pero decía, oye, van a lograr los motociclistas algo, sin movilizarse, algo que no pudieron lograr las que querían la despenalización del aborto o sea, del pañuelo verde, las que estaban a favor de la despenalización del aborto, fueron al mismo Congreso a protestar y ahí no se logró nada. Y ojo, hasta el momento yo tenía esa duda, los motociclistas, pues no ha habido ninguna manifestación abierta, pública. Solo las convocatorias, ¿no? Sí. Que estaban en redes sociales, pero sí, no hubo más allá. Pero yo dije, sí, además que es muy difícil que nadie pueda registrar por lo menos un video o una fotografía, porque además una manifestación de motociclistas. Mira, cuando se juntan 50, se hace un caos vehicular. Lo que hemos visto en las rodadas famosas, las nocturnas los jueves, que paralizaban algunas vialidades porque duraban 10 minutos atravesando. O sea, imagínate una de estas. No se manifestaron, pero sin manifestarse ya lograron esto.
y si logran que se vete una reforma o que se ajuste, pues ya veremos también el poder que tienen estos grupos y para ciertos temas. Ahí queda ese asunto. Y bueno, del tema del futurismo, pues bueno, o sea, habrá que ver. Yo creo que responde lo políticamente correcto. El secretario de gobierno, yo creo que está enlistado, que es una de las fuertes posibilidades, cartas fuertes que tiene Acción Nacional para el 2027, pero evidentemente pues no necesita él quizá aceptar que le interesa, ¿no? Pero bueno, pues ahí ya es un tema que seguirá dando de qué hablar. Oigan, y hay un asunto que tiene que ver con la elección del Poder Judicial. El fin de semana tuve acceso a este proyecto, es un proyecto de resolución que tiene el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, para anular la elección de magistrados y magistradas en Guanajuato por un tema. Él dice que hay una magistrada, aspirante a magistrada, que se queja de que pues no se respetaron o no hay un proceso, y eso sí es cierto, que te dice a nivel federal que si hay una diferencia de menos de 1% entre el primero y el segundo lugar, y esa diferencia entre el primero y el segundo lugar es superada por el número y porcentaje de votos nulos, tiene que haber recuento de votos. Y lo que sabemos es que hubo casi un 20% de votos de votos nulos de la elección de magistrados. Muy alto, ¿no? Muy alto, 20% de votos nulos. Pero fíjate que hay un asunto muy interesante. Cuando tú vas a elegir un diputado por distrito, por cada, ahí te aparece, sabemos que te aparece el tema de los votos nulos. Y lo que se dieron cuenta es que primero no hay una diferenciación por elección, o sea, por ejemplo, para el magistrado de un Poder Judicial, magistrado de tal circuito, de laboral o de administrativo, o sea, no hay un número específico definido cuántos votos nulos hubo en cada elección. Entonces esa es una gran deficiencia que parece ser es generalizada en toda la elección del Poder Judicial. No hay votos nulos, no hay una definición de cuántos votos nulos hubo, y entonces esto pues genera una protesta que, ya hay que decirlo por un antecedente, me mandaron una nota informativa en donde en Campeche ya hubo una protesta igual y se desechó. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se desechó una protesta similar, un recurso similar, porque quien protestó fue el tercer lugar. Como ocurre aquí, el tercer lugar, Liliana García Flores, es el tercer lugar y que no pasó. Es probable que si se trata del mismo tratamiento no proceda esta, pero sí empiezan a verse estas deficiencias que tiene la elección del Poder Judicial. O sea, quedó en tercer lugar y es la que está quien está impugnando. Y que ganó Javier Cruz Vázquez ahí ganó y Ariadna Enríquez Van der Kamp. Que Ariadna es la que gana en ese distrito, en ese lugar en donde compitió Liliana García Flores. Entonces, pues ahí está. Esto se va a discutir, eso es un proyecto de resolución que se va a discutir estos días en la sala superior. Vamos a ver si procede. Parece por los antecedentes que no va a proceder, pero sí queda claro que hay una deficiencia. Es decir, el número de votos nulos, y eso no lo había reparado, es altísimo. O sea, uno de cada 5 fueron votos nulos, porque no supiste votar, por lo que tú quieras. 1 de cada 5 fueron votos nulos. Entonces, pues obviamente esto no... Y aparte, hubo baja participación ciudadana. Entonces, imagínate nada más. O sea, la credibilidad y la certidumbre, pues obviamente está en entredicho. Ganan algunos, pero si abres esos y por quién quisieron votar esos votos nulos, y son muchísimo más que los... Y seguramente fue algún error, o sea, no, porque ha habido de votos nulos a votos nulos, donde les ponen ahí un mensaje y lo anulan así, pero acá suponemos que pusieron mal un número que a lo mejor no coincidía o más del número que era permitido, no sé. ¿no? Exacto. Bueno, parte de las fallas que tiene
que parecen, se empiezan a descubrir a partir de estas quejas que se dan en la elección del Poder Judicial. Bueno, pues ya estaremos pendientes hoy a ver qué temas surgen. Y bueno, pues es cuanto por este espacio. Vámonos con la del estribo rápidamente. Esta es una efeméride es La Lupita. La Lupita es un grupo de la generación de los 90s. Este se llama Paquita Disco, y viene en el primer disco de La Lupita, que se llama Pa' Servir a Usted, y surgió hace exactamente 33 años. Éramos unos jóvenes imberbes, mi querido Chuy, y bueno, pues nos vamos con esta efeméride. Gracias, Miguel. Ya son las 9 de la mañana con 1 minuto. Hacemos una pausa y al regreso a los deportes.